En vivo, desde Caracas, Venezuela, la primera emisión de El Noticiero. Muy buenos días. Finaliza una nueva semana informativa, pero aquí estamos precisamente en la culminación de esta para ofrecerles las notas de mayor interés en el escenario nacional e internacional. Bueno, adelantamos que buen fin de semana esperamos para todos ustedes. También señalarles que es importante que se comuniquen, que participen, que se involucren en el desarrollo de esta primera emisión de Noticiero de Televen. Tienen la propuesta o alternativa de la red social Instagram, _noticiero Televen. Ese es el punto de ubicación, la ventana que se abre para que ustedes expresen sus opiniones, comentarios, inquietudes y las denuncias sobre servicios públicos. Eso es muy importante. Por lo demás, renovar pues el agradecimiento por esa audiencia que nos dan. Ya vamos entonces de seguidas a presentar nuestro resumen. Posteriormente vendrá pues más de la jerarquización informativa con la presentación de los titulares, los diferentes segmentos y bueno, luego el desarrollo de la primera emisión. Hasta las 8 de la mañana estaremos con todos ustedes. Pues bien, vamos a presentar los detalles. Comenzamos nuestras historias. Bueno, importante, ayer hubo actividad en el Palacio de Miraflores. Por una parte, se conoce que se renueva el alto mando militar. Cambios en el alto mando militar, ya se conocía lo del ministro de la Defensa, pero hay movimientos en las diferentes fuerzas, en el Ejército, en la Armada, en la aviación, en la milicia, también en la Guardia Nacional, en este caso. Habrá nuevos titulares y también otros cargos como el Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada tiene un nuevo responsable. Ayer la encargada de la Presidencia de la República, Delcy Rodríguez, reunió en el Palacio Presidencial al alto mando militar saliente junto al alto militar entrante. Una reunión de detalles, seguramente, de agradecimiento, pero también de manejo de alguna agenda en particular. No hubo mayor pues, información sobre lo que allí se dijo, pero estuvieron allí. Las fotografías oficiales presentan a el saliente y al entrante, los altos mandos, el que se va y el que pues empieza a ocupar posiciones. También ha habido algunos otros movimientos dentro del gabinete. Ayer, por cierto, también pues se juramentó el gabinete ejecutivo, los nuevos integrantes, diría mejor para explicarlo de manera más franca, el nuevo gabinete ejecutivo con sus nuevos integrantes. También fue la juramentación en el Palacio de Miraflores. Hubo actividad entonces en ese sentido, bueno, y hay un despliegue informativo anunciando lo que fueron estos contactos, estas reuniones y esta juramentación. Bueno, seguimos. Hay cosas interesantes que van ocurriendo en relación a lo que es la economía venezolana, las sanciones y lo que se visualiza, ¿no? Ayer, por ejemplo, el gobierno de los Estados Unidos redujo la categoría de advertencia de visita a Venezuela. Eso que se llama advertencia, no viaje, bueno, piense su viaje, en fin. Estábamos en una categoría 4, ahora vamos a una categoría 3. Significa esto que el índice de inseguridad en el país, de acuerdo al criterio del gobierno de los Estados Unidos, se ha reducido, salvo en algunas regiones que mantienen la categoría 4, de acuerdo al gobierno y su evaluación, el gobierno de los Estados Unidos, digo. Estados como Táchira, como Apure, como Guárico, como Aragua y la zona minera de Bolívar, allí pues hacen advertencias sobre algunos peligros y algunos elementos de inseguridad que surgen, sobre todo por la actuación de la delincuencia y algunos y personas que se vinculan pues a bandas criminales. Pero es un buen augurio, es lo que se considera, el que se haya reducido, igual que, según la interpretación de los Estados Unidos, esa categoría de advertencia para visitar Venezuela. Bueno, continuamos. Otra nota importante es que ayer se conoció la estadística de evaluación
del pasado mes de febrero que dio a conocer el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social. Se presentaron en el mes de febrero 599 protestas, 423 en reclamo por derechos civiles y políticos. Eso también lo registra. Y una serie de números, estadísticas que ofrece el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social sobre cuál fue la movilización en el pasado mes. Esto es importante porque buena parte de esas movilizaciones y protestas se vinculan al hecho de los presos detenidos por razones políticas, la presión social que se ejerció para que se aprobara la ley de amnistía, bueno, y las que continúan, incluso ayer mismo hubo algunas otras protestas de los familiares de los detenidos que aún no han salido de prisión y otros que no reciben los beneficios de la ley de amnistía, a pesar de que ahora entran en un proceso legal de apelaciones, de acuerdo a lo que se ha conocido, para que los tribunales pues evalúen los comentarios o los elementos de la defensa, de los abogados en este caso, sobre las personas que aún permanecen imputadas y con causas abiertas, que no se beneficiaron o no fueron beneficiadas por la ley de amnistía. La mayoría del país y otras que están en el exilio. Así que bueno, eso es lo que se conoce de acuerdo a esta estadística que presentó este observatorio. Continuamos sobre la economía venezolana y efectos favorables o positivos. Bueno, ayer hubo una nueva licencia de la OFAC, que es la Oficina del Departamento del Tesoro, que da nuevamente, extiende, diríamos, la protección sobre Citgo Petroleum, que es una inversión internacional que tiene Venezuela, la más importante en territorio de los Estados Unidos, la refinería Citgo. Hay unos acreedores, hay un juicio que está pendiente, han tomado decisiones, se espera de alguna manera pues indemnización, pero esto ha venido enredándose, ha venido complicándose, aun cuando hay una decisión oficial de que debe procederse entonces a cobrarse por vía de acreencias sobre Citgo Petroleum. Así que bueno, esperemos. De todas maneras, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos ofrece una protección adicional por lo menos hasta el mes de mayo, hasta los primeros días del mes de mayo, entonces se extiende la protección sobre Citgo Petroleum, que ha tenido, por cierto, un buen resultado en su desenvolvimiento. Ya recientemente hablamos de los números que presentó al final de lo que fue su ejercicio 2025 esta empresa internacional. Pero también se conoce otra flexibilidad dentro de lo que ha sido el proceso de sanciones sobre Venezuela. Se conoce que también el Departamento del Tesoro va a permitir negociaciones con los bonos PDVSA 2020, es decir, ese era un problema que estaba allí presente, también un reclamo de acreedores, pero ahora parece ser que con esta decisión vuelve entonces el tema de los bonos y vuelve la casa matriz de la industria petrolera venezolana a poder realizar futuras negociaciones y futura emisión de bonos en el mercado financiero internacional. Hay que conocer los detalles y las precisiones, pero es una medida también favorable en medio pues todavía de un grupo de sanciones que han colocado estrechez y han colocado nudos a la economía venezolana. Seguimos. Bueno, ayer comenzaba la segunda discusión del proyecto de reforma de la ley de minas, pero en última instancia, luego de que se desarrollaron algunos debates iniciales, se decidió suspender la aprobación definitiva de esta ley o de esta reforma de la ley hasta el próximo martes 24 de marzo. Esta ley, en términos generales, de acuerdo a lo que se ha expresado y dicho, lo que procura es abrir espacios para una mayor inversión internacional, menos trabas, menos complicaciones, menos burocracia para poder desarrollar entonces la minería en nuestro país. No solamente el oro, sino también las tierras raras y otros minerales que están en suelo venezolano. Entonces, esto se definirá de acuerdo a este criterio el próximo martes 24 de marzo. Ayer, por otra parte, dentro de las actividades que desarrolló la Presidencia de la República, se conoció que la encargada de la misma, Delcy Rodríguez, pues recibió a esta comisión de alto nivel del Senado de los Estados Unidos que está de visita en Venezuela. Ya se había reunido 2 días atrás con el Poder Legislativo, con, digamos, la Presidencia y 2 vicepresidentes y algunos diputados de la Asamblea Nacional, y ahora lo hace acompañado de
la encargada de negocios de los Estados Unidos en el país, la señora Laura Dogu, hace esta reunión y establece este contacto con Delcy Rodríguez dentro de lo que se denomina en forma muy genérica como explicación diplomática dentro del proceso de respeto, soberanía y cooperación bilateral. Así que bueno, eso es lo que se conoce en términos generales, las fotografías que emitió pues, la oficina de prensa del Palacio de Miraflores y no más detalles. Bueno, la economía privada. Ayer se conocieron, por ejemplo, solicitudes. Consecomercio dice que debe haber una reforma del esquema tributario y que la armonización tributaria aprobada en ley ya hace algún tiempo debe hacerse de la mejor manera posible, pero es necesario modificar esas reglas del juego, hacerlas mucho más flexibles, menos rigurosas, que no se convierta en una camisa de fuerza para poder entonces desarrollar la inversión privada en el sector que corresponde, en este caso comercio y servicios. Por otra parte, el presidente de Colindustria anunciaba que continúan las reuniones, ha habido 4 al parecer, con autoridades de los Estados Unidos para ver cómo se buscan mecanismos para dinamizar y atraer inversiones internacionales, fundamentalmente de los Estados Unidos, a Venezuela. Entonces hay que esperar los resultados. Esto no es de corto plazo, esto lleva su tiempo, la recuperación de la economía venezolana lo va a llevar, no solamente en el espacio de cada uno de los sectores, sino también, por ejemplo, en el sector financiero, el sector de la banca, abrir líneas de crédito, repotenciar el sector financiero nacional. Son muchas cosas por las que tiene que trabajarse en ese sentido, pero es un buen hecho, ¿no? Y una situación pues favorable el que Colindustria se haya reunido nuevamente con autoridades de los Estados Unidos acá en el país. De su lado, Casetel, que es la empresa que representa a las empresas de telecomunicaciones, está pidiendo reajustes de tarifa por el tema de la depreciación cambiaria de la moneda nacional. Entonces, ha hecho una solicitud al gobierno para que evalúe un reajuste de las tarifas en los servicios de telecomunicaciones, que son muchos, ¿no? Desde la telefonía celular hasta los servicios de televisión, los servicios de internet y todo esto. Así que muy pendientes en ese sentido. Bueno, temas internacionales. Trump, pues, impulsa frente al aumento en su país y en otras partes del mundo, pero particularmente en los Estados Unidos, del combustible, pues impulsa lo que ya fue decisión conocida como es la de liberar sanciones sobre el petróleo ruso para que se venda en diferentes partes del mundo. También, bueno, cambio en las leyes de la Marina Mercante interna dentro de los Estados Unidos para que no haya un recargo en el transporte y eso se refleje en el precio final de los combustibles. Y también, bueno, la liberación de un número apreciable y significativo de reservas, de la reserva estratégica precisamente de los Estados Unidos para que ese petróleo sea distribuido, junto con el que está llegando de Venezuela a los Estados Unidos porque se ha encarecido el combustible y eso va a tener un reflejo. De hecho, ya hay algunos pronósticos claros y definidos que va a tener un reflejo significativo y lo tiene de hecho en la inflación en ese país. Bueno, sobre Irán, una situación realmente muy dura. En este caso, por ejemplo, Francia anuncia que no se va a involucrar en el tema del estrecho de Hormuz. Por otra parte, Irán ataca a la refinería, o una de las refinerías más importantes de Israel, como respuesta a los bombardeos que continúan de parte de Israel. Una noticia lamentable, muy lamentable, que fue la ejecución por la horca de 3 personas que estuvieron participando en las protestas que se realizaron en Irán entre diciembre y enero de este año, entre ellos un muchacho de 19 años, integrante del equipo olímpico de lucha. Fue ahorcado por decisión, bueno, de las altas autoridades de Irán, pero fueron 2 más. Les involucran en los hechos de violencia y las protestas que se desarrollaron en ese país, que ahora está involucrado en una terrible guerra, ¿no? Y en una situación muy, muy difícil. Los Estados Unidos, por lo demás, y a Israel también dice que ha destruido lo fundamental de lo que son las instalaciones militares iraníes, de su fuerza armada, de su ejército, de su armada como tal, de las bases misilísticas, pero bueno, todavía continúan. Irán anuncia que seguirán los bombardeos sobre países vecinos que responden a los intereses de Estados Unidos, Qatar en emergencia, Emiratos Árabes Unidos también, Arabia Saudita.
Y bueno, esto es de nunca acabar, no va a ser tan fácil, ¿no? Cerrar este círculo para terminar con esta guerra. Por otra parte, desde Colombia, desde el vecino país, bueno, Medicina Legal ha desmentido al presidente Gustavo Petro sobre la supuesta muerte de 27 personas que habrían sido calcinadas en la frontera entre Ecuador y Colombia. No existe tal número, ni existe ningún cadáver, ni nada por el estilo. Eso ya lo había desmentido el gobierno ecuatoriano, pero eso ha creado un revuelo en Colombia porque han acusado a Petro de mentiroso. Por ejemplo, la senadora María Fernanda Cabal dijo que era un mitómano y que debería verse con médicos, que ya es suficiente las cómicas que ha puesto Petro durante muchísimo tiempo. El debate interno intenso y político en Colombia entonces. Y bueno, hay otras notas también en el segmento internacional que pues presentaremos a todos ustedes. En los deportes nos encontramos con que Messi hizo su gol número 900. El partido entre Inter de Miami, o en el partido entre Inter de Miami y Nashville, pues hizo Lionel Messi este gol número 900, ¿no? Por lo demás, ayer se realizaron también, ya que estamos hablando de fútbol, partidos de la UEFA Europa League, clasificados ya para cuartos de final varios equipos, igual que el otro torneo llamado UEFA Conference League. Así que bueno, habrá información en ese sentido y seguramente otras que se sumarán en el espacio que dedicamos a los deportes en esta primera emisión de Noticiero de Televen. Recordarles, pues, la dirección. Instagram es el punto de contacto, _noticiero Televen. Por allí pueden pues presentar todos sus comentarios. Nos vamos ya con los titulares de la prensa nacional, regional, internacional, el informe del tiempo y siempre un breve resumen de lo que ustedes nos envían. Así que les dejo con Gaudí y Ricardo. Buenos días. Buen día, caballeros. Buen día, Venezuela. Gracias por despertar e informarse con nosotros en la mañana de este viernes 20 de marzo de 2026. Qué gusto que nos acompañen en este recorrido de noticias, ya finalizando esta semana laboral. Qué gusto que nos dejen entrar en sus hogares y también a las pantallas de sus dispositivos móviles para actualizarlos con las noticias más destacadas de este inicio de jornada, de este inicio de fin de semana. ¿Qué tal, Salmerón? ¿Cómo amanece? Muy bien, señora Peroso. En esos dispositivos móviles está toda la gente que está en sintonía de esta primera emisión a través de nuestra cuenta en Instagram, _noticiero Televen. En este momento transmitimos a través de ella en vivo. También lo hacemos por nuestra plataforma Televen Stream. Usted la descarga, bueno, allí en su teléfono móvil justamente. También lo puede hacer en su tablet o en su computadora y disfrutar de la programación de Televen en el momento que así lo desee. La señal abierta que llega a todo el país y por supuesto que tenemos también la opción de que puedan ustedes revisar las informaciones que vamos subiendo a nuestra cuenta en TikTok, _noticiero Televen. Última opción es YouTube, Televen TV. Allí usted disfruta de toda la programación de Televen. Una vez que terminan los programas, se suben a la misma. Bueno, son múltiples las opciones para que estén en comunicación directa con toda la programación que le ofrece Televen. Dicho todo esto, Salmerón. Bueno, hoy viernes, de Viernes que te quiero viernes, le pedimos al señor director que por favor ruede coletilla. Nos vamos a la mesa de transmisión. Pase usted. Muchas gracias. Y comenzamos justamente haciendo revisión de información que está en nuestra cuenta en Instagram. La primera de ellas nos dice: presidenta encargada designa nuevo alto mando militar. Esta renovación de mandos tiene como objetivo central el fortalecimiento de la soberanía nacional y la preservación de la estabilidad política y territorial del país. Presidenta encargada se reúne con el alto mando militar saliente. Esto también ocurrió ayer en el Palacio de Miraflores. Dicho encuentro forma parte de la agenda de trabajo de la mandataria y contó con la participación del ministro de la Defensa, Gustavo González López. Estados Unidos reduce advertencia de viaje para Venezuela. De esta manera se evidencia la mejora en las condiciones de seguridad en el país a ojos del gobierno del presidente Donald Trump, tras incrementar la alerta a categoría 4 en enero de 2026. OFAC extiende la licencia que protege a Citgo de los acreedores. La medida prolonga este amparo legal
hasta el próximo 5 de mayo, según la información difundida en el sitio web de la OFAC, y ocurre en un contexto de cambios significativos en la política energética de Washington hacia Caracas. Incautan más de 380 kilos de droga en Táchira. La droga se encontraba oculta en el interior de 43 tubos metálicos y el hallazgo se produjo durante un operativo de revisión de encomiendas ejecutado por la Unidad Regional de Inteligencia Antidrogas y el Destacamento 212 del Comando de Zona de la Guardia Nacional Bolivariana 21. Internacional, Strong amenaza con destruir planta gasífera en Irán. Si el país islámico continúa los ataques sobre Qatar. El mandatario estadounidense se refirió a los bombardeos israelíes sobre South Pars, uno de los yacimientos de gas más importantes del mundo bajo la administración del gobierno iraní, asegurando que Washington no fue partícipe en dicha operación. Irán ejecuta a 3 manifestantes condenados por asesinato. Los sentenciados fueron procesados bajo el delito de mojarabet u odio contra Dios, una figura legal utilizada en el país para castigar acciones consideradas como amenazas a la seguridad del Estado. Cruz Roja intercambia cuerpos entre Ucrania y Rusia. El organismo dio a conocer que facilita este intercambio de unos 1.000 cuerpos en promedio cada mes entre Ucrania y Rusia, principalmente soldados. El director general de esta organización manifestó sentirse impresionado por la magnitud y el alcance de las consecuencias cuando medios militares son desplegados entre estados. Precisó que el papel de la Cruz Roja es participar en la repatriación de los soldados caídos entre los campos y Ucrania, facilitando el proceso como un intermediario neutro. El seleccionador de Senegal, Pape Thiaw, trasladó el trofeo de la Copa Africana de Naciones 2025 a una base militar del país. Este hecho ocurrió luego de que la conferencia o la Confederación Africana de Fútbol le retirara el trofeo al cuadro senegalés debido a una incomparecencia en el encuentro final. Arte y espectáculos. Estrenan tráiler oficial de Spider-Man Un Nuevo Día. Marvel Studios y Sony Pictures lanzaron el primer tráiler de la esperada Spider-Man Brand New Day con Tom Holland y Zendaya, en el que ofrecen las primeras imágenes de algunos superhéroes y villanos de Marvel que participan en la película. Seguimos con más de arte y espectáculos y es que el misterio acaba de ser revelado. Netflix sorprendió a los fans de Scooby-Doo al revelar el elenco oficial de su nueva serie live action que promete revivir la nostalgia y mostrar el lado más oscuro y desconocido de Misterio a la Orden. La fecha de estreno aún no ha sido confirmada. El elenco está conformado por McKenna Grace, Tagner Hagen, Abby Ryder y Maxwell Jenkins. Bueno, hay falta saber quién será Scooby-Doo. Bueno, seguramente es una animación de inteligencia artificial. Ya veremos. Usted va a ver ese live action, Claro, seguro. ¿Cómo no? Allá rodó esa cédula. Míralos, ahí están. Scooby-Doo. Ajá. Misterios Bueno, a la orden. trae recuerdos de la niñez. Bueno, vamos ahora a compartir con ustedes. Les recordamos antes que todos los detalles de estos titulares los encuentran en nuestra cuenta en Instagram, que es el _noticiero Televen. Ahora vamos a compartir con ustedes portada digital del diario 2001. Se refieren en esta portada a estos anuncios que hizo la presidenta encargada el día de ayer. Delcy Rodríguez renueva el alto mando militar. Dice el sumario de la nota, la presidenta encargada nombró a Rubén Belsares, comandante del Ejército, Jorge Agüero regirá la Armada, Royman Hernández controlará la aviación, Juan Zulbarán liderará la Guardia Nacional y Rafael Prieto mandará en el CEOFAM. Vamos ahora con la portada del diario El Universal. Tenemos una gráfica que es la información que vamos a destacar como principal el día de hoy. ¿Qué nos dice la misma? Bueno, ahí tienen ustedes unos jinetes, más de 500 jinetes en cabalgata en El Orza, es la información que reseña esta foto. Dice que estos jinetes participaron en la cabalgata que dio inicio a las fiestas en El Orza, el Orza 2026, actividad que recorrió las principales calles y avenidas del municipio Rómulo Gallegos del estado Apure. El gobernador Wilmer Rodríguez encabezó el recorrido y aseguró que el propósito de la actividad fue revivir todo aquello que hacían los llaneros
en nuestras raíces. El llano es uno solo y nos une. Bueno, un 19 de marzo, dice la canción, ¿no? A las fiestas me invitaron. A la población de Lorza. Sí, dicen que son muy buenas estas fiestas. Sí. Incluso este año anunciaron que habían unas ciertas condiciones para poder participar en ella. Me parece que estuvo bien. Vamos a seguir con otras informaciones que están contenidas en esta portada. Juramentado el gabinete ministerial para fortalecer gestión. La mandataria encargada hizo un reconocimiento especial a las autoridades salientes por su compromiso con la nación. Delcy Rodríguez se reúne con la delegación del Senado de Estados Unidos. En el encuentro participaron Laura Dogu, Félix Plasencia y el viceministro Oliver Blanco. Bien, vamos ahora a compartir con ustedes información que destaca el portal web del diario Líder. Saben, es especialista en la materia deportiva. Ellos titulan: Andrés Jiménez regresó con todo a los azulejos. ¿De qué va esto? Lo explica la nota. El criollo campeón del mundo conectó su segundo jonrón de la pretemporada en la paliza 11-0 ante los Yankees y terminó 2-1. Menos de 2 días después de consagrarse como campeón del mundo con Venezuela, Andrés Jiménez se reportó con los Azulejos de Toronto para seguir con la pretemporada y regresó con un jonrón. El torpedero estuvo como titular en el campo corto en la paliza por 11-0 contra los Yankees de Nueva York. Terminó de 2-1 con 2 anotadas, 2 impulsadas y una base por bolas, además del cuadrangular que significó el segundo de los entrenamientos primaverales. Bueno, amigos, nosotros seguimos ahora porque antes de la pausa los vamos a dejar con un video viral que está en nuestra cuenta en Instagram, _noticiero Televen. Se trata de una pequeña zarigüeya que causó sorpresa entre los viajeros del aeropuerto de Hobart, en Australia, luego de ser encontrada escondida entre peluches en una tienda de recuerdos dentro de la terminal. Bueno, una pasajera detectó su presencia y decidió alertar al personal del aeropuerto mientras el marsupial se asomaba de forma desorientada dentro de uno de los estantes del local donde se encontraban algunos juguetes. Bueno, podía fácilmente ser confundida. Sí, yo creo que ella quería pasar desapercibida. Por cierto que acá se les conoce a las zarigüeyas también como rabipelados, pues así se les dice. Y mira que en la madrugada cuando venimos acá a hacer la primera emisión, a veces uno se encuentra con alguno por allí en la calle. Sí, y hay que respetarlos, porque Claro hay gente que que sí. no les gusta, les parece que no son tan bonitos y entonces los atacan y esto no está bien, pues hay que Claro. respetarles a ellos. Forman parte del ecosistema de la vida, sí señor. Es así. Llegó el momento de hacer nuestra primera pausa acá en la primera emisión del noticiero. En la próxima parte venimos para revisar los titulares de la prensa regional. ¿Sabía que pequeños hábitos diarios pueden mejorar su salud y hacerlo más feliz? En el marco del Día Internacional de la Felicidad, especialistas destacan que el bienestar emocional también tiene efectos físicos comprobados. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, mantener emociones positivas pueden reducir el estrés, fortalecer el sistema inmunológico y proteger la salud cardiovascular. Los expertos explican que actividades como hacer ejercicio, dormir bien, compartir con otras personas y practicar la gratitud ayudan a liberar sustancias como la serotonina y la dopamina, asociadas con el bienestar. Estos hábitos no solo mejoran el estado de ánimo, sino que también aumentan la energía, favorecen el descanso y fortalecen las relaciones personales. En este Día de la Felicidad, el mensaje es claro. Cuidar la mente y el cuerpo a través de pequeñas acciones pueden marcar una gran diferencia en la calidad de vida. Adalys Freites, Televen. Bueno, vamos a seguir haciendo revisión de diarios que circulan a nivel regional y en este caso nos vamos al estado La Guaira con la portada del periódico La Verdad. Dentro de sus informaciones destaca la siguiente: choferes exigen aumento del cupo de combustible para normalizar el servicio. También leemos en esta portada otras informaciones de carácter regional. Terán ya ordenó el necesario dragado de la Zorra. Se señala también que hay peligro en las residencias Brisas del Mar que están en Tanaguarenas. Las tapas de las cañerías de aguas de lluvias están rotas y los niños juegan allí. Informa también este periódico que hoy pagan a los pensionados. Veamos qué trae la portada digital del diario La Noticia. Circula en Barinas. Ellos destacan el siguiente titular. Dice: sector de telecomunicaciones pidió a autoridades revisión de tarifas.
El sumario de la nota reseña que Juan Andrés Crumins, presidente de la Cámara de Empresas de Servicios de Telecomunicaciones, informó que durante 2025 los números no fueron tan positivos porque el sector de telecomunicaciones se vio afectado por una serie de barreras macroeconómicas, el congelamiento de las tarifas y el difícil acceso a las divisas. También se lee en esta portada: abogados denuncian anarquía en tribunales laborales de Barinas. Con una gran fotografía, Barinas potencia cultural. Barinas se reafirma su posición como referente artístico de Venezuela tras una destacada participación en el Festival Nacional El Orsanito de Oro. Vamos a revisar ahora la portada del diario La Antorcha del estado de Anzoátegui. ¿Qué información destaca acá? Bueno, la siguiente: un hombre lesionado y al volcarse una camioneta en la avenida intercomunal Tigre Guanipa. Señalan acá que el conductor de una camioneta se perdió el control, terminó saltándose la isla y chocando con otra camioneta doble cabina que se volcó a la altura de la unidad médica Ipasmé El Tigre. El chofer de este último vehículo sufrió múltiples traumatismos. Bueno, es momento de hacer una nueva pausa acá en el noticiero Primera Emisión. ¿Usted tiene la hora, Salmerón? Tengo la hora, son las 6:33 minutos de la mañana. En la próxima parte venimos para revisar Prensa Internacional, Reporte del Tiempo y algunos de los mensajes que llegan a nuestra cuenta en Instagram, _noticiero Televen. Venimos. El cine desafía la muerte a través de la inteligencia artificial generativa. Tras el fallecimiento de Val Kilmer en 2025, el director Coerte Bores confirmó que el actor protagonizará la película Is Deep Is the Grave mediante una réplica digital de última generación. Aunque el cáncer de garganta le impidió rodar en vida, la tecnología de aprendizaje profundo permitirá que Kilmer interprete al padre Fintan con una precisión fotorrealista sin precedentes. Este despliegue técnico se basa en modelos de síntesis neuronal que reconstruyen la fisonomía del actor, adaptando sus microgestos a la iluminación real del set. El proceso se complementa con una clonación de voz bioacústica, entrenada con archivos históricos para recuperar el timbre original que la enfermedad le había arrebatado. Con el respaldo total de sus herederos, este proyecto transforma los datos biométricos en una herramienta narrativa, permitiendo que el legado artístico de Kilmer trascienda su ausencia física mediante el uso ético de la IA. Ricardo Rad, Televen. Nos toca hacer revisión de información internacional y nos vamos a ir con una nota que tenemos de la agencia de noticias EFE. Kuwait alerta del impacto de drones contra una de sus refinerías en medio de nuevos ataques a otros países del Golfo Pérsico. Bien, ahora revisamos portada digital del debate de España. Ellos titulan: las potencias europeas pretenden garantizar un paso seguro por Hormuz sin contar con España. Vamos a ver qué nos tiene para el día de hoy el periódico El Diario, que circula en Nueva York. Dice: un trato justo. Las autoridades anuncian el fin a la aplicación de medidas penales contra los usuarios de bicicletas eléctricas y ciclistas por infracciones menores de tráfico. Las contravenciones se manejan a nivel de citaciones civiles. El plan de la alcaldía incluye expandir la capacitación a los repartidores. Bien, revisemos las condiciones del tiempo gracias al reporte que nos ofrece el INAME. Para las próximas 6 horas, Venezuela amanece con cielo despejado en gran parte del territorio nacional. Sin embargo, se esperan precipitaciones en la Guayana Esequiba, Bolívar, Amazonas, Miranda, Yaracuy, Falcón, Llanos Occidentales, Mérida y Trujillo. Veamos este pronóstico en detalle. Caracas estará parcialmente nublada. La temperatura mínima será de 17 grados centígrados y la máxima de 28. ¿Qué hay de Valencia? Parcialmente nublada. Temperatura mínima 20 grados centígrados y la máxima 36. Nos vamos a Maracaibo, occidente del país, abundantes precipitaciones. Temperatura mínima 24 grados centígrados y la máxima 37. Recuerde usted que este reporte es válido hasta las 12 del mediodía de hoy. Para más información ingrese a la página web www.iname.gov.be. Vamos ahora con Ricardo Salmerón y esos mensajes que ustedes hacen llegar a nuestra cuenta en Instagram.
Bueno, y comenzamos saludando a las personas que están conectadas a través de la cuenta en Instagram, _noticiero Televen, a nuestra transmisión. Y justamente ahí está Dayana, está también María, el señor José Francisco Ruiz, H. Maurén lo hace desde Puerto Ordaz, Angie Esismar, está en San Casimiro, Carolina Hernández, Blanca, P. Wilfredo y Ernesto José también están siguiendo esta transmisión. Nos vamos ahora a la cajita interactiva para ver qué nos ha llegado. Bueno, nos escribe el señor Gerardo desde el estado Bolívar, en la ciudad de Puerto Ordaz. También por acá Marisol Pérez en Trujillo. Otro mensaje que llega acá dice: hola, buenos días. Ojalá que el Clásico Mundial se juegue en Venezuela y que viva. Saludos desde España, nos envían por acá. Y Televen está en todo, definitivamente. Así es, ustedes me informan de todo. Saludos. Bueno, saludos también para ti y para todas las personas que están siguiendo esta transmisión la mañana de hoy. Televen está en todo y ustedes también, por eso agradecemos esos mensajes que nos hacen llegar día a día a nuestra cuenta en Instagram y por supuesto también la fiel sintonía. Carlos Fernández, ¿qué vamos a tener en la próxima parte? Bueno, variedad informativa fundamentalmente, como lo hacemos siempre, ¿no? Y además de todo esto, vamos a jerarquizar temas como el de la economía, temas de sucesos, de servicios públicos, temas internacionales también. Vamos a comenzar entonces con economía. Pues bien, el sector energético apunta a liderar el intercambio comercial entre Venezuela e Italia. ¿Cuáles son las expectativas en ambos países en esta materia? Lo conoceremos más adelante con nuestro reportero Manuel da Silva. Nos ubicamos en una nota de sucesos. Dos campamentos utilizados para la minería ilegal fueron desmantelados en el estado Amazonas. Servicios públicos. Tras los recientes anuncios de aumento en las tarifas y los trabajos de mantenimiento en el metro de Caracas, salimos a las estaciones para pulsar la realidad del sistema. Acompáñenos a descubrir en este trabajo especial si el subterráneo sigue siendo la solución o un desafío diario para los caraqueños. Una nota internacional dentro de la variedad. 11 presuntos criminales perdieron la vida durante un operativo de la Marina en México, en el estado de Sinaloa. En el espacio de entrevista hoy tendremos como invitada a Bárbara Moreno Oviedo, mentora en mentalidad financiera, conductora de Click Financiero, que comienza este próximo lunes a las 10 de la noche por Televen. Y en lo actual, el actor estadounidense Kevin Spacey pues llegó a un acuerdo extrajudicial con quienes lo habían demandado por agresión sexual. Una pausa, la de costumbre de esta hora, y al regreso pues estaremos con las informaciones, los detalles y lo que agreguemos, ¿no?, dentro de la dinámica informativa de esta primera emisión con Gaudí y Adrián. Adrián, ¿cómo estás? Muy bien, Carlos, muy buenos días. Un gusto saludarte. Buenos días, Gaudí, Ricardo, un placer acompañarlos, compartir esta jornada informativa con ustedes. Señores televidentes, muy buenos días. Hoy recibimos oficialmente el equinoccio de 2026, instante astronómico en el que el Sol se alinea con el Ecuador, regalándonos un día y una noche de igual duración en todo el mundo. Mientras el hemisferio norte da la bienvenida a la primavera, el hemisferio sur abraza los tonos del otoño. Bueno, con eso, como siempre, hacemos una pausa para publicidad. Más adelante, Guatemala limita el estado de excepción a las zonas más afectadas por la violencia de las pandillas. Esto y más en minutos. La presidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez, anunció formalmente la designación de nuevos integrantes del alto mando militar que acompañarán la gestión del ministro de Defensa General en Jefe, Gustavo González López. Rafael David Prieto será el comandante estratégico operacional de la Fuerza Armada. Jesús Rafael Villamizar es el segundo comandante del comando del CEO-FAN. Dilio Guillermo Rodríguez, inspector general de la FAN. Rubén Darío Belsares, comandante general del Ejército Bolivariano. Jorge Alejandro Agüero Montes, comandante general de la Armada Bolivariana. Royman Antonio Hernández Briceño, comandante general de la Aviación Militar Bolivariana. Juan Ernesto Zulbarán, comandante general de la Guardia Nacional. Nayade Solovenli Lockby Belmonte será comandante general de la Milicia Bolivariana.
La presidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez, sostuvo un encuentro con la encargada de negocios de Estados Unidos en Venezuela, Laura Dogu, y el Comité de Relaciones Exteriores del Senado norteamericano. Esto a fin de avanzar en el fortalecimiento de los lazos políticos. Durante la reunión, ambas partes evaluaron la agenda diplomática a seguir para el beneficio de las dos naciones. Por la parte venezolana, también estuvieron presentes el jefe de misión de nuestro país en el territorio estadounidense, Félix Plasencia, y el viceministro para Europa y América del Norte, Oliver Blanco. Más temprano, Rodríguez lideró el acto de juramentación de los 8 nuevos ministros designados el pasado miércoles. La actividad, realizada en el Palacio de Miraflores, formalizó la toma de posesión de cada titular en sus respectivas carteras. Rodríguez también se reunió con el alto mando militar, incluyendo al recién nombrado ministro para la Defensa, Gustavo González López, con quien revisó los diferentes planes de protección y garantía de paz en la nación. También evaluó el relanzamiento de algunas misiones en esta materia. La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos extendió la licencia que impide a los acreedores del bono PDVSA 2020 ejecutar acciones de embargo contra Citgo. La nueva prórroga, que estará vigente hasta el próximo 5 de mayo, está orientada a impedir que los tenedores de estos títulos de deuda hagan transacciones vinculadas a los bonos y que no puedan reclamar sus pagos antes de la fecha estipulada. Estados Unidos redujo del nivel 4 al nivel 3 la alerta para viajar a gran parte de Venezuela, reflejando así la mejora en las condiciones de seguridad. El Departamento de Estado de Estados Unidos considera que ya no hay riesgo de detención errónea o de disturbios. Sin embargo, advierte de los niveles de criminalidad, el riesgo de secuestro y la mala asistencia sanitaria. La administración de Donald Trump mantendrá la categoría 4 en entidades en las que considera que ocurren situaciones de alto riesgo, como Táchira, Amazonas, Apure, Aragua y Guárico, o las zonas rurales de Bolívar. 85% de los medicamentos que se comercializan en las farmacias del país son de producción nacional. Así lo afirma la presidenta de la Cámara Venezolana de Farmacia, Alicia Pinedo. Hay cadenas de farmacia inclusive que declaran que el 90% de su consumo es de producción nacional. Hay que ver las características de cada grupo de farmacia. Sin embargo, el consumo de productos nacionales se ha ido incrementando porque también el reporte que nos da la industria es de que están enfatizando en varios, no solamente en categoría, sino también en presentaciones. Entonces, es positivo. Pinedo indicó que el consumo de medicamentos creció entre 9 y 10% en comparación al mismo periodo del año pasado, al tiempo que apuntó que los analgésicos son los más buscados. Durante la Asamblea General de Cabefar, el Country Managing Partner de EY Venezuela, Alberto Afiuni, destacó la necesidad de que recursos obtenidos por el sector petrolero sean destinados al fortalecimiento de áreas económicas del país. Ese superávit que vamos a tener en la industria petrolera, invertirla en áreas clave. El sector petrolero va a necesitar infraestructura, va a necesitar energía eléctrica. Entonces el área de energía, el sector financiero, el sector de infraestructura, el sector de construcción, y lógicamente eso va a ayudar a que se incremente el nivel de consumo y el nivel de calidad de vida del venezolano. La presidenta de Cabefar, Alicia Pinedo, señaló que el sector tiene altas expectativas de crecimiento en los próximos meses. Seguimos. Fue liberado en Estados Unidos un venezolano que estuvo detenido 10 meses por servicios de inmigración. Dylan Contreras, de 21 años, fue arrestado el pasado mes de mayo tras asistir a una audiencia de inmigración en un tribunal de Nueva York, siendo trasladado posteriormente a un recinto carcelario en Pensilvania. Las autoridades afirman que Contreras se encontraba en el país de forma ilegal, mientras que sus abogados refutan estas acusaciones, alegando que se le negó el debido proceso. Las circunstancias de su liberación aún no están claras y la solicitud de asilo que tramitó al salir de Venezuela en 2024 sigue pendiente. La Asamblea Nacional aprobó en segunda discusión los primeros 12 artículos de la reforma de la Ley Orgánica de Minas.
Los restantes fueron diferidos a solicitud del presidente de la Comisión Permanente de Energía y Petróleo, Orlando Camacho, considerando que deben continuar escuchando las sugerencias de la población. El diputado Camacho aseguró que se han reunido con más de 2.000 personas en el estado Bolívar y además visitaron el estado Zulia. También hemos recibido en la comisión profesores y estudiantes de la Universidad Central de Venezuela. ¿Y qué buscamos? Bueno, seguir abriendo el debate para poder incorporar mejoras, para poder avanzar. El orden del día para la sesión de este jueves fue modificado. Solo se avanzó en la discusión de la ley de minas y el acuerdo en celebración y júbilo por la consagración de Venezuela como campeona en el Clásico Mundial de Béisbol, donde respaldaron el decreto presidencial que establece el 17 de marzo como Día del Béisbol Venezolano y se ordenó su publicación en Gaceta Oficial. La hazaña fue reconocida por el Parlamento ante la presidenta de la Federación Venezolana de Béisbol, Aracelis León, la presidenta del Comité Olímpico Venezolano, María Soto, y el ministro para el Deporte, Franklin Cardillo. No son solamente una gloria deportiva viviente, cada uno de ustedes, son nuestros héroes para las generaciones por venir y los levantamos al sitial que merecen. El sitial de héroes y heroínas verdaderos. Un abrazo desde aquí, nuestra felicitación para siempre. El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, convocó a los diputados a sesión ordinaria el próximo martes a las 2:30 de la tarde. Jonathan Cárdenas, Televen. Bien, momento de hacer una nueva pausa acá en el noticiero Primera Emisión. Al regreso nos subimos a los vagones del metro de Caracas para escuchar las historias de quienes recorren sus líneas de punta a punta. Ya venimos. Ricardo Salmerón. El Metro de Caracas ha presentado mejorías durante los últimos meses, según los testimonios de algunos usuarios. Sin embargo, hay cosas que mejorar por parte del sistema y por parte también de los usuarios. Vamos a recibir nuevamente en el estudio a Ricardo Salmerón, que nos trae las historias de quienes recorren las líneas de punta a punta. Gracias, Adrián. Gracias, Gaudí. En efecto, lo que en los años 80 se conoció como la gran solución para Caracas, hoy enfrenta una realidad diferente. Nuestro reportero Jonathan Cárdenas, como cualquier caraqueño, hizo un recorrido por las estaciones del subterráneo para verificar cómo se encuentra. Adelante, Jonathan. Para la edición de este reportaje madrugamos junto a muchos de ustedes. Cuando son exactamente las 5:30 de la mañana, vamos a revisar cómo funciona el metro de Caracas a primeras horas del día. Desde acá, desde la estación de Propatria. La cantidad de usuarios que aborda a la estación terminal es considerable para la hora. Al pasar los torniquetes, lo primero que notamos fue que una de las escaleras mecánicas estaba fuera de servicio. Al bajar hacia los andenes, gente salía pese a que ningún tren había llegado. Esta grabación se realizó el pasado 3 de marzo, un día después que la compañía diera a conocer a través de Instagram que realizarían labores de alto impacto en la zona de maniobra entre las estaciones Propatria y Pérez Bonalde. A través de las bocinas, este era el comunicado. Se le informa a los usuarios que es motivado a trabajos en las vías del sistema de 60 por el retraso en este momento. Por lo que se llega a los usuarios tomar transporte superficial. En honor a la verdad, en menos de 5 minutos llegó un tren. La puerta por la que intentamos abordarlo nunca abrió. Caminamos a la de al lado y pudimos ingresar. Al menos ese tren no presentó retraso en su recorrido. La estación Plaza Venezuela registró la mayor cantidad de usuarios en el recorrido en dirección Palo Verde. A empujones ingresaron y salieron. Pese a esto, usuarios aseguraron que el servicio ha mejorado. Antes se veía que se paraba en medio de los túneles y que había mucha interrupción en lo que es los horarios, sobre todo en horas pico. Aunque según Marcos, las condiciones del viaje parecieran estar sujetas a la suerte. Aunque han subido los precios del pasaje, algunos vagones incluso todavía se encuentran sin aire acondicionado. Otros, Este tiene por lo menos. Este tiene por lo menos, sí. Aunque algunos otras veces no tienen y así, pues depende mucho de lo que a uno le toca al entrar a un vagón, pues. Bueno, yo me estoy bajando acá en la estación de la California específicamente, como pueden observar, esta puerta tampoco abre.
El resto de la estación funcionaba normal y pudimos salir a través de las escaleras mecánicas. En total fueron aproximadamente 50 minutos lo que duró el viaje en el subterráneo desde la estación Propatria hasta la California. Ahora retornó el contacto con ustedes al estudio para más datos de interés. Gracias, Jonathan. Se estima que el sistema Metro transporta diariamente a millones de pasajeros. Fíjense que para el momento de su inauguración, hablamos del 2 de enero de 1983, el Metro de Caracas transportaba aproximadamente 280.000 personas diarias. Claro, en la actualidad el sistema ha crecido. Ahora posee otras líneas adicionales a la principal, además del sistema de transporte superficial conocido como Metrobús. Pero no solo la infraestructura del metro ha cambiado, el comportamiento de los caraqueños que lo utilizan también ha variado con el tiempo. Escuchemos. A uno le fascinaba andar en el metro. Ahorita andamos por obligación. Porque en su caso, ¿por qué le fascinaba? ¿Qué era lo que más le gustaba del servicio en ese momento? la atención, los trenes eran rápidos, tenían aire acondicionado. Y bueno, pero ahorita está un poquito fuerte la cosa. Y en cuanto al comportamiento de la gente en ese momento, ¿también cómo era? Había muchos caballeros, ahora casi no. Lo que más me gustaba era que uno se tardaba 3 minutos en llegar de estación a otra estación. La rapidez. ¿Qué más recuerda con aprecio, si se quiere, de ese servicio de ese momento? Había seguridad, bastante seguridad y atención al público a la hora de cualquier emergencia, cualquier cosa que sucediera. La rigurosidad en el horario y la frecuencia. Tenía trenes cada 3 minutos, 4 minutos. Ahorita estamos hablando de la lentitud hasta de 15, 20 minutos, en el mejor de los casos. El metro de Caracas llegó a ser uno de los primeros en Latinoamérica y de verdad que actualmente, bueno, hace 20 años atrás, el metro no tenía nada que envidiarle a ningún transporte público o un tren subterráneo a nivel mundial. Muchos crecimos con eso que llamaban la cultura metro, y es que, en efecto, el comportamiento de los caraqueños cambiaba una vez estaba dentro de las instalaciones del subterráneo. Por eso consultamos al sociólogo Juan Carlos Araujo para saber qué pasó con ese comportamiento ejemplar que recordamos y que los propios encuestados han narrado. Una de las cosas que ocurrieron, que se dejó de reforzar la buena conducta y se dejó de castigar la mala conducta. Algo tan sencillo como eso. Quienes recordarán en los 80 y en los 90, incluso la gente dentro del metro, o sea, por las cámaras, el señor de la camisa rosada, por favor, un paso para atrás, está pisando la raya amarilla. Pero volvamos a los rieles. Jonathan Cárdenas nos trae ahora otro recorrido. Se trata de la Vuelta a Casa. Adelante, Jonathan. Bueno, ahora son las 6 de la tarde, vamos a abordar la estación del metro La California. El recorrido que vamos a hacer es de igual manera hasta la estación terminal Propatria. Y vamos a recoger todas las impresiones que tengamos en el camino para todos ustedes. Pudimos bajar a la estación por las escaleras mecánicas en pleno funcionamiento. Las máquinas de autorrecarga de las tarjetas también estaban operativas, al igual que las escaleras mecánicas para descender al andén. Aunque de primer momento habían pocas personas, al cabo de 20 minutos sin que llegara un tren se fue llenando. Al poder abordar uno, pudimos observar al menos 3 vendedores ambulantes. El rumbo en el subterráneo hacia el oeste transcurría con normalidad hasta llegar a la estación Capitolio. Ahí el tren se detuvo entre 15 a 20 minutos hasta arrancar nuevamente hacia la estación terminal. Bueno, llegamos nuevamente a la estación del metro de Propatria. Esta vez el recorrido duró 1 hora y 20 minutos. Me gustaría preguntarles, después de todos los problemas que pudimos evidenciar, ¿cuál es la solución? Integrar más vagones, más trenes al servicio, porque los tiempos de espera son muy largos. Todas esas personas que entran al metro a estar vendiendo y eso, se les pudiera ubicar un lugar donde ellos pudieran trabajar tranquilamente. Por lo menos ya pusieron banquitos, sí sería bueno que colocaran aún más. Algunos todavía no tienen aire, sería bueno que le colocaran más aire, porque obviamente con tanta gente da mucho sofoco.
Aunque al Metro de Caracas la tecnología le permite renovarse, el ciclo de la vida no es igual para los ciudadanos y el paso del tiempo ha sido implacable para un grupo de la población. Los abuelos claman por el funcionamiento de todas las escaleras mecánicas. Sobre todo nosotros las personas mayores que las necesitamos, ¿entiendes? Hay que arreglarlas, ponerlas a funcionar en todas partes, porque hay muchas partes que no funcionan las escaleras. Hay demasiada gente mayor con problemas y dificultades de rodilla, de silla de rueda, y es imposible que las personas puedan bajar. ¿Cuál cree usted que sería la solución a este problema? O sea, buscar unos buenos mecánicos y traer unas buenas escaleras. Ahora vamos a los números. Con el pasaje en 80 bolívares, una semana de ir y venir en el metro suman 800 bolívares, monto que es menos de lo que se gasta en pasajes de ida y vuelta también en una semana, pero si se usa el transporte público superficial. La ventaja del metro además pudiera ser la velocidad del trayecto, el pago que se realiza por un sistema de tarjeta, para lo cual no se necesita tener efectivo. Ahora, si bien las soluciones dadas por los encuestados apuntan a mejoras de infraestructura, inversión, calidad de servicio y otros, ¿qué puede hacer el ciudadano? Vamos a regresar con el experto Juan Carlos Araujo. Por un lado eso, reforzar. Segundo, buscar, empezar a condenar la mala conducta, si sea desde abajo, así sea uno mismo. O sea, empezar por uno mismo también influye. Gracias al sociólogo Juan Carlos Araujo. Este es un punto muy importante. Vamos a ahondar más en este tema. Jonathan, ¿cómo crees que se podría establecer un modelo sostenible para el sistema metro? Bueno, según lo conversado con los expertos y con las personas que día a día y generación tras generación han utilizado el sistema subterráneo, es un trabajo de parte y parte el que se debe realizar para que el Metro de Caracas recupere ese estatus que tuvo décadas atrás. Por parte de los encargados, realizar inversiones que se traduzcan en la mejora operativa, y por parte de la ciudadanía retomar ese civismo que también contribuyó a que años atrás montarse en el Metro de Caracas fuera una experiencia grata. Y esto desde luego pues también contribuiría a la preservación de las instalaciones. Sin más que agregar por el momento, retorno al contacto con ustedes al estudio. Adelante. Gracias, Jonathan. Pareciera que la clave para recuperar eso que llamaban la cultura metro pasa no solo por las acciones de mejora y mantenimiento del servicio en instalaciones por parte de las autoridades de este sistema de transporte. También hay especial atención en el usuario, quien sin duda debe hacer respetar sus derechos, pero también es muy importante que cumpla con sus deberes. Volvemos al set principal. Pero interesante, ¿eh? Muy interesante todo esto, y recordar la cultura metro y esas observaciones, tenerlas allí presentes para retomarlas. El célebre Metro de Caracas. Es así. Bueno, vamos con otras informaciones. El sector energético apunta a liderar el intercambio comercial entre Venezuela e Italia, que antiguamente se centraba en el comercio de alimentos. Con la apertura petrolera en el país, la Cámara de Comercio venezolano-italiana busca reactivar vínculos históricos y posicionar al país europeo como un socio estratégico de Venezuela. La Cámara de Comercio venezolano-italiana ha iniciado la organización de comités especializados para identificar oportunidades de inversión y el desembarco de capitales italianos en el sector energético nacional. Hay empresas italianas muy importantes que están vinculadas con este sector, que ya habían históricamente vinculadas y ahora con esta apertura puede incrementarse. Por su parte, Oswaldo Felizola, coordinador del Centro Internacional de Energía y Ambiente de IESA, explicó que Venezuela experimenta una vuelta de 180 grados en materia económica. Con respecto al gas, detalló que el sector opera al 100% de su capacidad actual y su crecimiento estará ligado al aumento de la producción petrolera. Sin embargo, señaló que en el sector eléctrico del país se tendrá que hacer grandes inversiones para su estabilización. Todas las termoeléctricas están fuera de cobertura, o una buena cantidad importante de ellas, porque no tienen gas algunas, otras por un tema de mantenimiento, pero las tarifas eléctricas actualmente hacen muy difícil o prácticamente inviable el sector eléctrico. Por eso es que esa reforma que se está buscando en la ley de electricidad permite entonces la entrada de privados específicamente en la parte de generación y en la parte de distribución. Desde la perspectiva macroeconómica, el economista Leonardo Buniac calificó el 2026 como un año determinante. En un escenario conservador, Buniac proyecta un crecimiento del 10%, pero asegura que bajo una mirada optimista, este podría oscilar entre el 16 y 20%.
Venezuela se convierte de cara hacia el futuro en la capital de la estabilidad energética global y esto por supuesto no ha sido ignorado por los principales actores del mercado petrolero. Compañías de petróleo, de gas, compañías mineras miran a Venezuela como un mercado objetivo y esto por supuesto ya introduce a Venezuela en la senda del crecimiento económico. Finalmente, Buniac resaltó una mejora significativa en los índices inflacionarios. Aunque Venezuela cerró el mes de enero con una inflación superior al 500%, manteniéndose como la más alta del mundo, el economista estima que podría finalizar el año en 150%, una cifra 5 veces menor a los registros anteriores. Manuel da Silva, Televen. Unas 130 familias de la zona fluvial Apostadero del municipio Sotillo del estado Monagas fueron atendidas con una jornada médica y social para garantizar el derecho a la salud en zonas de difícil acceso. El alcalde del municipio, José Gregorio Maldonado, encabezó una jornada de atención integral que benefició a los habitantes de Bajo Hondo, Sabaneta, Mata de los Indios, Los Barrancos de Barrancas, San Rafael Fluvial y Apostadero. Recibieron servicios de medicina general, pediatría y desparasitación, además de la entrega gratuita de medicamentos y multivitamínicos. En materia de infraestructura y recreación, el mandatario local también hizo entrega de una cancha de usos múltiples totalmente rehabilitada y dotó de equipos deportivos a los jóvenes del sector con el fin de incentivar el desarrollo físico y el sano esparcimiento en la municipalidad. Desde el estado Monagas, Lacey San Luis, Televen. Vamos a otro punto de nuestro territorio. Más de 580 patrullas y motocicletas fueron entregadas a los cuadrantes de paz en el estado Guárico para reforzar el patrullaje y la vigilancia en las comunidades. 65 patrullas, 522 motocicletas y equipos celulares se entregaron a 261 circuitos comunales para el reforzamiento de la vigilancia y prevención, traslados de emergencias y movilización de quienes residen en el lugar. ¿Cuántas veces en Guárico se han entregado al mismo tiempo 65 patrullas? Y 522 motos. Estas camionetas van para los consejos comunales, para las comunas. Es un modelo distinto. La policía estatal tendrá su función y en la medida que nosotros podamos ir apoyando la dotación, vamos apoyando a la policía estatal y a las policías municipales. Pero esto tiene otro concepto, que es la seguridad en el territorio, en lo local. En el estado Guárico contábamos con 91 cuadrantes de paz y hoy, después de esta actividad, vamos a llegar a 261 cuadrantes de paz en todo el estado Guárico. La seguridad se va a traducir en más producción y más alimentos para nuestro pueblo. Cabello anunció que está prevista la instalación de cámaras de seguridad en calles y avenidas de esta entidad, así como también la migración del número de emergencias 171 al 911 nacional. Desde el estado Guárico, Yanmirko Berardino, Televen. 2 campamentos que eran utilizados para la minería ilegal fueron desmantelados por la Fuerza Armada Nacional en el municipio de Atabapo del estado Amazonas. Desde el CEOFAN informaron que los efectivos militares incautaron un total de 2.200 litros de gasolina entre los 2 procedimientos realizados en la parroquia Yapacana. Asimismo, decomisaron más de 200 metros de manguera, tubos plásticos, motobombas, entre otros materiales. Ambos casos fueron notificados al Ministerio Público. Amigos televidentes, sean bienvenidos a otro episodio de Alta Esfera. Importantes anuncios, alianzas trae Empresas Polar, pero para conocer detalles de ellos nos acompaña María Milagros Bracho, quien es gerente de marca de la categoría café de Empresas Polar. Bueno, bienvenida a la pantalla de Televen y cuéntanos cuáles son estas importantes alianzas del día de hoy. Aquí estamos súper orgullosos de comentarles que Empresas Polar a partir del mes de marzo forma parte de la categoría de café gracias a la alianza que tenemos junto con Cafanca, una productora de café con más de 80 años en el país produciendo café regional. Ahora, ¿cómo se llegó a este acuerdo? Y bueno, ahora Empresas Polar más multifacético que nunca, ¿no? Porque ahora incorpora esta nueva categoría. Totalmente, nosotros en Empresas Polar siempre estamos innovando
y estamos escuchando a ese consumidor. Y nosotros desde Empresa Polar decíamos, tenemos las categorías necesarias para el venezolano. ¿Qué nos está haciendo falta para poder complementar a ese portafolio actual? Y café fue lo primero que salió. El café es parte de nuestra cultura como venezolano y la verdad es que nosotros estuvimos buscando los mejores aliados y fue cuando conseguimos en Cafanca un excelente aliado, no solamente por su nivel de calidad, sino también por los productos que hoy en día maneja. Bueno, precisamente está Café Anzoátegui y Buen Café, ¿no? Digamos que son esas dos primeras marcas que se suman a este nuevo portafolio. Bueno, ustedes lo que se van a encargar es de la distribución y comercialización, ¿correcto? Correcto. Cafanca sigue manteniendo la producción y sigue manteniendo los estándares de calidad que hoy en día ya tenían, porque la verdad es que están muy apalancados los estándares de calidad que Empresas Polar siempre buscan en sus productos y nosotros de Empresa Polar nos vamos a apalancar en esa red de distribución que nos ha caracterizado en los últimos 85 años. También vamos a estar comercializando todo desde el área de mercadeo. Ahora, 85 años Empresas Polar, 80 años de Cafanca, digamos que son empresas venezolanas de raíz, como bien decías, de cultura, y ahora la gente va a poder acompañar esa arepa de pan con un buen café, ¿no? Totalmente, eso es lo que estábamos buscando, acompañar cada uno de esos momentos que los venezolanos se toman un café, porque los venezolanos tomamos café prácticamente todo el día. Ahora, ¿qué se puede esperar de Empresas Polar para este 2026? Ya con esta buena noticia, ¿cuál es el objetivo para en los próximos meses? Nuestro objetivo es seguir conociendo sobre la categoría a través de este aliado, poder nosotros realmente determinar qué otras cosas busca el consumidor, porque como lo hemos dicho en Empresas Polar siempre estamos buscando la innovación y poder retar un poco también a esa categoría. Bueno, María Milagros, yo te invito a que luego de esta entrevista, que muchas gracias por cierto, vamos a tomarnos un café y a conocer más de esta alianza, ¿te parece? Totalmente, nos vamos a tomar un buen café. Yo soy Manuel da Silva, hasta una próxima Alta Esfera. Bueno, nueva pausa acá en el noticiero Primera Emisión. En la próxima parte, internacionales decomisan en Bolivia más de 50 toneladas de químicos destinados al narcotráfico. Esto y más en minutos. Desde la madrugada de hoy viernes se registran fallas en el servicio eléctrico en el occidente del país. Esta situación se ha extendido hasta esta hora. Lenín Danieri tiene los detalles. Adelante, Lenín, cuéntanos. Saludos amigos, desde las 3:40 minutos de la mañana se produjo una falla en el sistema eléctrico en el occidente del país, generando un blackout afectando al Zulia, Táchira, Mérida, Trujillo, Barinas, Portuguesa y otros estados donde este tipo de falla fue quizás no tan fuerte como en el Zulia. Toda la costa occidental, justo en este momento, en la mañana, ya desde muy temprano en la mañana, todavía está en blackout. La costa oriental, que es la parte de Cabimas, Lagunilla, Ciudad Ojeda, se ha ido restableciendo el servicio de manera paulatina. Se desconocen las razones técnicas de esta nueva falla en la red de distribución interna acá en el occidente del país, pero vale la pena mencionar, según declaraciones extraoficiales y información extraoficial, la falla se habría producido en el interconectado nacional a la altura del estado Yaracuy. Por eso, algunas zonas del estado Lara también se habrían visto afectadas por este corte eléctrico. Por supuesto, será Corpoelec quien dé detalles desde el punto de vista técnico en relación a esta nueva falla que vuelve a generar intranquilidad a quienes viven en esta parte del país. Esta es la información que les tengo a esta hora desde Maracaibo, estado Zulia. Lenín Danieri, Televen. Gracias, Lenín. Estaremos muy atentos a esta situación que se registra allí en el estado Zulia. Seguimos, más de 80.000 personas neurodiversas han recibido atención gratuita en casi 3 años de trabajo de las 8 casitas azules con las que cuenta el estado Anzoátegui. Durante el año 2026 vamos a seguir abriendo casitas azules en nuestro estado Anzoátegui y la próxima será en Lechería, municipio Urbaneja. Y bueno, sobre las celebraciones de este año 2026, tenemos varias actividades que ya estaremos anunciando en detalles, pero particularmente quiero informar acerca del inicio de esas actividades. El jueves 2 de abril, Jueves Santo, hay que decir, vamos a tener una caminata aquí en El Tigre, desde la Plaza España hasta
esta casita azul, y aquí tendremos un conjunto de actividades. Durante la semana estarán realizando jornadas médicos asistenciales, formaciones en materia de gastronomía, actividades culturales y recreativas en las diferentes sedes. Desde la zona sur del estado, Anzoátegui, Susana Quijada, Televen. Iniciamos la sección internacional en México. 11 presuntos criminales perdieron la vida y un integrante de la facción del Mayo Zambada fue detenido durante un operativo de las fuerzas de seguridad en el estado de Sinaloa. Los efectivos allanaron domicilios relacionados con la organización de Ismael El Mayo Zambada García, actualmente preso en Estados Unidos. Los efectivos fueron recibidos a balazos cuando arribaron a una de las viviendas. México ha incrementado las detenciones de criminales y la incautación de droga en medio de la presión de Estados Unidos para detener el narcotráfico, en particular de fentanilo. En Bolivia fueron decomisadas 54,1 toneladas de sustancias químicas supuestamente destinadas al narcotráfico en galpones de la Aduana Nacional del departamento de Oruro. De acuerdo con el fiscal general, la incautación consta de 43.7 toneladas de carbonato de sodio y 10.4 toneladas de sulfato de sodio provenientes de China. Aunque no se produjeron detenciones, las autoridades trabajan para dar con el paradero de las personas que están participando en estos hechos. 972 defensores de derechos humanos fueron asesinados en Colombia entre 2016 y 2025, según cifras de Naciones Unidas. En el lapso de tiempo estudiado se registraron 2.018 casos de amenazas y ataques de grupos criminales vinculados al narcotráfico, la minería y tala ilegal y la trata de personas. El informe destaca que este aumento en el número de homicidios tiene origen en la incapacidad estatal para mantener su presencia en los territorios donde ha hecho vida la guerrilla. Una mujer acusó al ministro de Energía y Minas de Perú, Ángelo Alfaro, de haber abusado de ella cuando tenía 16 años y de embarazarla. La mujer, identificada como Jennifer Canani, contó su versión en un reportaje en la televisión nacional. De acuerdo con su testimonio, cuando cursaba el 5º año de educación secundaria en la ciudad amazónica de Pucallpay, coincidió con Alfaro en un lugar público y tras tomar una bebida, no recuerda qué sucedió hasta despertar al día siguiente sin ropa en la cama del entonces gerente de una empresa eléctrica. También dijo que fue separada de su hijo o que fue enviado a Australia. Alfaro afirma que esas acusaciones son falsas y tienen como objetivo coaccionarle para obtener dinero. Guatemala limita el estado de excepción a las zonas más afectadas por la violencia de las pandillas. El presidente Bernardo Arévalo decretó un estado de prevención y despliegue de efectivos de seguridad en varios departamentos fronterizos con México, Honduras y Belice, con el fin de evitar ingreso de grupos criminales relacionados con el narcotráfico. Según cifras oficiales, en las últimas 2 semanas, los homicidios bajaron 25% y las extorsiones 33% en comparación con el año pasado. Ahora vamos a hacer una revisión de las noticias de último momento que circulan en los diferentes portales, redes sociales y diarios digitales del mundo. Comenzamos nuestro recorrido con el portal web de Infobae, que publica: Israel abatió al general Ali Mohammad Naini, vocero de la Guardia Revolucionaria iraní. En el ataque participaron unidades de las Fuerzas de Defensa de Israel. El objetivo era suprimir la estructura de liderazgo iraní en el marco de 3 semanas de enfrentamientos en los que Israel, Estados Unidos e Irán se han visto envueltos en una fuerte escalada militar. Ahora les contamos que el transporte más tierno de Estados Unidos se ha vuelto viral. Sí, un insólito video captado en una calle de Florida muestra el momento exacto en el que un armadillo, con total naturalidad, como ven, cruza el asfalto llevando a un chihuire como pasajero sobre su lomo. La escena, que ya acumula miles de reproducciones, ha conquistado a los internautas por la comodidad del roedor y la inesperada solidaridad entre estas dos especies. Bueno, muy bien. Iba muy cómodo. Los panas cruzando la calle. Bueno, muy bien. Vamos a ver qué nos tiene ahora el pana
Eduardo Pino en los deportes. Sí. Buenos días, Eduardo. Muy buenos días a todos, feliz viernes y por supuesto comenzamos los deportes hablando de béisbol y hablando de los campeones del Clásico Mundial de Béisbol. Ya los peloteros están integrados al sprint training de sus respectivos equipos y tras coronarse campeón con Venezuela, Andrés Giménez se reintegró a la pretemporada de los Azulejos de Toronto con una actuación estelar en la victoria por paliza 11-0 ante los Yankees de Nueva York. El campo corto conectó su segundo cuadrangular de los entrenamientos primaverales al conectar un lanzamiento del derecho Kate Winquist. Giménez finalizó la jornada de 2-1 con 2 carreras anotadas, 2 remolcadas y un boleto, elevando su promedio del bate a un sólido 3.08. De hecho, Andrés Giménez se reincorporó al sprint training vestido de campeón, es decir, con el uniforme de Venezuela, y fue una imagen que se hizo bastante viral. Y hablando de otra campeona, porque vaya que en Venezuela nos sobra campeones, la venezolana Yulimar Rojas se presentará este sábado en el Campeonato Mundial Bajo Techo de Polonia 2026, donde intentará superar nuevamente la barrera de 15 metros. La reina del triple salto cuenta en su palmarés con 3 títulos mundiales consecutivos entre 2016, 2018 y 2022. En los años siguientes su racha de victorias se vio interrumpida debido a una lesión que le obligó a abandonar la pista mientras se recuperaba. Con un récord olímpico en los Juegos de Tokio 2020, Rojas buscará demostrar que su reinado en el vuelo continúa vigente. Lo de Yulimar ha sido tan impresionante que luego de esa lesión en el tendón de Aquiles, que es una lesión muy complicada para alguien que practica esa disciplina, volvió y ya está cerca de los primeros puestos en cuanto a las marcas, ¿no?, del triple salto. Es de otro nivel Yulimar Rojas. De esta manera despedimos los deportes, seguimos de fiesta. El trofeo de campeones del Clásico Mundial está recorriendo el país. No le extrañe que de repente usted esté por ahí en la calle y vea el trofeo y lo pueda tocar y sentirse campeón, como somos todos los venezolanos. Hermoso fin de semana para todos. El lunes nos volvemos a encontrar. Bueno, gracias, señor Pino. Estamos haciendo todas las gestiones para traer el trofeo. No te extrañes que un día amanezca aquí con el trofeo al lado. Que no sea como la estatuilla del Oscar que le dio... No. Aquí es el trofeo, el trofeo. De verdad. El trofeo de verdad. Gracias, Pino. Bueno, es momento de hacer un nuevo corte para publicidad acá en el noticiero Primera Emisión. En la próxima parte, Carlos Fernández tendrá como invitada en la entrevista a Bárbara Moreno, mentora en mentalidad financiera, conductora de Click Financiero. Ya volvemos. Bien, el próximo lunes 23 arranca un nuevo programa dentro de Televen a las 10 de la noche, para que estén pendientes de una vez. La conductora del programa, Bárbara Moreno, está con nosotros y bienvenida, por supuesto, en principio, y ella nos va a explicar. Bárbara es mentora en mentalidad financiera, esa conceptualización me la vas a definir ahora, y conductora de este programa que se llama Click Financiero. Recuerden, lunes, 10 de la noche por Televen. Así que, te repito, pues, bienvenida y échanos el cuento. Bueno, ¿cuál es la orientación, el propósito, la filosofía del programa? Muchísimas gracias, Carlos, por tenerme aquí. Bueno, muy contenta de empezar este proyecto para toda Venezuela de Click Financiero. Click Financiero nace la idea de ayudar al venezolano con sus finanzas, ayudarlo a derribar esos conceptos, ¿no?, de invertir, de cripto, de acciones. Hay un poco de miedo, ¿no?, porque obviamente no crecimos con esa mentalidad. Y queremos derrumbar todo eso y llevar el dinero de una manera fácil, sencilla, que el venezolano de a pie o cualquier persona lo pueda entender. Yo me imagino que crece el programa en función de vaticinios, en función de perspectivas, en este caso, ¿no? Porque estamos en un escenario bien complicado, bien difícil. El venezolano todavía tendría que tener un buen poder adquisitivo para poder incursionar en todas las posibilidades y variables que ofrece un programa como Click Financiero. La orientación fundamental va hacia dónde, hacia qué público. La orientación fundamental, lo primero que vamos a hacer es derribar, ¿no?, esas limitaciones mentales que tenemos sobre el dinero, algunos conceptos que hemos aprendido sobre el dinero que nos limitan un poco, y una vez ya ese terreno está
arado, poder sembrar, como dijimos, en el venezolano y darle las oportunidades de las opciones que tenemos para nosotros y poder invertir obviamente en los mercados y derribar sobre todo lo que dijiste, que pensamos que invertir es solo como para personas especiales o para personas que tienen mucho dinero. Y en la actualidad no es así. Podemos invertir con poco. Claro, por eso te decía, bueno, poder adquisitivo es de suponer, es de presumir que con el reacomodo que se aproxima en la economía venezolana va a haber un mejor poder adquisitivo, la gente va a tener un poco más de recursos en ese aspecto. ¿Hacia dónde orientar entonces, si eso ocurre en definitiva, esos recursos? Bueno, le vamos a dar varias opciones porque no todos estamos listos para invertir de la misma manera. Hay muchos activos que son más volátiles, otros son más estables. Entonces vamos a dar diferentes opciones para los venezolanos donde ellos puedan invertir y se sientan cómodos. Ahora, por ejemplo, eso significaría, te digo, Bárbara, incursionar en el mercado financiero, que viene un ascenso sostenido, pero todavía es pequeño, no era el mercado bursátil de años atrás. ¿Esa puede ser una opción, por ejemplo? Esa va a ser una opción para los venezolanos, la vamos a explicar muy bien. Ahora, cripto. La gente desconfía mucho de eso, ¿sabes? El país sí se mueve con bastante, yo diría que en forma silenciosa se mueve alrededor del espacio del cripto, pero ¿qué es el cripto para un venezolano de pocos recursos? Bueno, una criptomoneda es simplemente una moneda que el problema de la gente es que como no está avalado por ningún banco central o por ningún gobierno, crea un poco de miedo. Pero en realidad es un mundo financiero que se mueve bastante bien, que se están haciendo transacciones muy grandes y hacia allá vamos. Entonces es la nueva economía. Ahora, todo esto dentro de lo que es la economía digitalizada, ¿cómo encaja? Bueno, encaja porque estamos en un nuevo mundo. Ya el dinero físico, en cierta manera, va a desaparecer o está desapareciendo y todos nos estamos moviendo en una red digital. Ahora, tú dices que vas hacia la gente que no solo la élite, sino la gente que con menos recursos. Oriéntanos en ese sentido, ¿dónde podemos invertir? Bueno, eso lo vamos a dar en Click Financiero, vamos a decir qué opciones tenemos, vamos a decir dónde podemos invertir para el venezolano, porque hay diferentes plataformas según lo que queramos invertir y vamos a estar compartiendo información valiosa para todos ustedes. Ahora, ¿qué ofrece el mercado venezolano para una persona que quiere invertir, que quiera multiplicar? Porque depositar en el banco eso no significa hoy día nada. Lo que te pagan por intereses según la cuenta de ahorros es prácticamente muy bajo. Ahora, ¿hacia dónde puede el venezolano llevar ese pequeño número de recursos que tiene? Bueno, lo que queremos es llevar al venezolano hacia las acciones, que es completamente factible para el venezolano, que la gente piensa, bueno, invertir en acciones es como muy lejano y no lo es. Yo quiero derribar ese mito y traerlo más a la realidad y dar una guía muy sencilla y muy práctica donde me van a estar acompañando para que ellos puedan empezar a invertir en acciones o en criptomonedas, como dijiste, o incluso Forex para las personas que les gusta hacer trading. ¿Cuál es la estrategia correcta? Explícanos el Forex. Bueno, el Forex es el mercado de divisas más grande del mundo, maneja alrededor de unos 7 billones de dólares al día. Y bueno, simplemente ahí trabajamos con las divisas del mundo. Trabajamos con dólar canadiense, yen, dólar americano, están todos los bancos allí. Ahora, ¿el propósito es que la gente en el país invierta solo en Venezuela o ir a los mercados internacionales? Bueno, ir a los mercados internacionales y también invertir en Venezuela. Como bien lo dijiste, vienen momentos interesantes para el país y vamos a buscar qué opciones hay, no solo aquí, sino afuera. Ahora, el proceso, ¿cómo lo evalúas? Lo que está pasando en Venezuela es un proceso lento, es un proceso gradual, no es de un plumazo que se van a corregir las cosas, no es de un plumazo tampoco como la gente va a tener poder adquisitivo para realizar inversiones de ese tipo. ¿Cuál es tu percepción? Bueno, mi percepción que en los procesos lentos está la perfecta oportunidad para aprender. Entonces, estamos en el momento perfecto para prepararnos, para ir construyendo ese capital y sentirnos listos para poder invertir. Ahora, ¿cómo crees tú que se le puede dar el impulso necesario al mercado bursátil venezolano por una parte? ¿Cómo reconstruir? Porque es un término que pudiera ajustarse a la banca venezolana, que está en una situación de fragilidad que debe hacerse a tu juicio. Bueno, eso es lo que estamos intentando hacer. Estamos hablando con las diferentes tipos de bolsa, cómo reconstruirlo, cómo ellos se están reconstruyendo para poder dárselas al público de Venezuela. Bien, vamos a una pausa, Bárbara. Vamos a regresar enseguida. Estamos con Bárbara Moreno Oviedo, mentora en mentalidad financiera, conductora de Click Financiero. Recuerden, es un programa que comienza este próximo lunes 23 de marzo a las 10 de la noche por Televen.
Bien, continuamos con Bárbara Moreno, mentora en mentalidad financiera, conductora de Click Financiero, programa que inicia el lunes a las 10 de la noche por Televen. Ahora, hablamos un poquito del programa, la estructura, el concepto, la orientación, en fin, el concepto de producción que también es muy importante. ¿Cómo lo puede percibir la gente a tu juicio? Bueno, la estructura del programa vamos a ir avanzando poco a poco. Primero, como te dije anteriormente, vamos a empezar a derribar mitos que tenemos sobre el dinero, entender que el dinero no se puede quedar hasta el ahorro, como bien lo dijiste, en el ahorro pues se gana muy poco, y llevarlos más hacia la inversión. Obviamente va a ser un paso a paso, no vamos a meter todo de golpe, la idea es que de verdad se pueda entender y bueno, ir de la mano para ir creciendo económicamente. No, y también hay algo que es interesante que se me ocurre preguntarte también, en la medida que las cosas mejoren en el país, también romper ese prejuicio, romper un poco con ese dogma que no puedes obtener dinero, no puedes obtener más de lo que tienes, o ser rico es malo, ese tipo de cosas, ¿no? Sí, eso lo hablamos bastante allí en Click Financiero. Tenemos una sección maravillosa que se llama Rompiendo Mitos. Y en Rompiendo Mitos hablamos mucho de eso, ¿no? De ser rico es malo, o avanzar no es para mí, o esa gente, yo no quiero ser de esa gente. No, nada de eso. Aquí estamos todos en el mismo lugar y la idea es seguir creciendo. Ahora, el hecho también, eso marca filosofía, cómo desmontar de alguna manera esos prejuicios que surgen alrededor de la gente que puede tener dinero, que lo ha obtenido en forma honesta, honrada y transparente, no en forma turbia y oscura, ¿no? Bueno, es que las finanzas no se trata de ver el dinero desde una perspectiva negativa. Las personas que están trabajando y que hemos logrado capital y dinero de una forma honrada, tenemos un espacio aquí muy grande y muy próspero. Ahora, ¿cómo ves tú este proceso? Voy a retomar algo de lo que te planteaba anteriormente, este proceso de reacomodo de la economía venezolana. ¿Cuáles van a ser las orientaciones? Claro, tú tienes un nicho muy particular, pero también el resto de la economía venezolana se mueve y ese dinero tiene que permear hacia el resto de la gente, a toda la clasificación social que existe, por ejemplo. Así es, bueno, como te dije anteriormente, estamos justo hablando con diferentes casas de bolsa de aquí de Venezuela. Todavía has mantenido los contactos, en fin. Sí, eso es lo que estamos haciendo, buscando aliados para dar... Te estás nutriendo de información de lo que pasa en el mercado venezolano. Y no solo eso, sino dar la información correcta, porque hay mucha mala información en redes sociales acerca de la Bolsa de Caracas, por ejemplo. Invierte aquí, ve no sé qué mañana, y no es tan así. Entonces estamos llenándonos de aliados para darle un camino fácil, sencillo y accesible a todos los venezolanos. Y te remarco la palabra transparente. Lo que pasa es que en el pasado ocurrieron episodios en el mercado financiero venezolano y, bueno, se multiplicaron las casas de bolsa, muchas estaban marcadas por un mal comportamiento y hubo, bueno, consecuencias en ese sentido, incluso de carácter judicial. Mira, la credibilidad, la honestidad y hacer las cosas correctas es lo que te mantiene en este camino. Entonces, todos los aliados que vamos a tener son personas que mantienen nuestros valores y para mí eso es lo más importante. Ahora, de esas relaciones, vínculos que has tenido con personas del sector financiero, del mercado financiero, tal vez también de la banca venezolana, ¿qué impresión tienes? Que tenemos mucho que hacer, que estamos en el mejor momento para construir algo maravilloso y hay muchas ganas de salir adelante y de llevar este país a lo más grande. ¿Y qué te dicen de este proceso que comienza apenas? Estamos en el preámbulo de lo que pudiera ocurrir hacia el futuro, ¿no? Bueno, estamos muy emocionados, al igual que yo. Yo estoy aquí muy emocionada, estamos trabajando en equipo para ayudar al país, no solo en otros aspectos, sino en su bolsillo, que es lo que más importa, y para eso está Click. En Click vamos a dar toda esa información, cuáles son los aliados, dónde meter tu capital, vamos a estar trabajando sobre eso. Las personas que tienen, por ejemplo, algún capital de refugio, en este caso, y lo quieren invertir no solamente en Venezuela, sino en mercados internacionales, ¿cuáles son, digamos, los pasos fundamentales que tú marcarías u orientarías en ese sentido? Bueno, los pasos fundamentales obviamente siempre es asesorarte, aprender, ver Click Financiero y vamos a dar los brokers porque tenemos que entrar a través, obviamente, de brokers, no podemos entrar a comprar por nosotros mismos, vamos a dar los brokers adecuados, que no solo puedas meter tu capital, sino que también lo puedas sacar. Como dijiste, eso es muy importante. Ya que mencionaste brokers, ¿cómo saber si tú tienes un capital refugio que lo vas a poner en buenas manos? ¿Cómo sabes tú de la transparencia, la honestidad y la honradez de un broker?
Sí, los brokers se clasifican de diferentes maneras. El broker A-Book, B-Book se clasifican así y tienen diferentes licencias. Entonces, como te dije anteriormente, eso es importantísimo, poder hablar con el broker, saber dónde está, en qué país está, qué licencias tiene, cuál es la trayectoria del broker. No, y saber cómo va a manejar tu dinero, porque hay brokers que son muy atrevidos y le proponen a la gente inversiones donde a lo mejor la gente va a perder dinero o que cometan un acto de audacia, y eso hay que verlo con mucha racionalidad. Mira, eso es algo que yo en estos 9 años que llevo, es mi pan de cada día, lo he visto un millón de veces cuando llegan personas y dicen, metí dinero aquí, o fulanito me dijo que tenía que meter dinero acá, y en realidad son estafas, o sea... eso que dice es muy importante, de la credibilidad, sobre todo de las personas que nosotros vamos a ofrecer al mercado venezolano, y por eso es que me estoy encargando de reunirme con la gente correcta, porque queremos llevar calidad, queremos llevar honestidad, queremos llevar valores y hacer las cosas correctamente. Fíjate, cuando mencionábamos lo de la bolsa de valores, el mercado bursátil venezolano, nos encontramos con que está creciendo en forma sostenida, sin mucho ruido, pero está creciendo. No solamente para invertir, sino también para prestar, porque el propósito de la Bolsa de Valores de Caracas es financiar también en este caso. Así como la banca lo hace, que está bastante maltratada, necesita reforzarse, también la bolsa puede servir como un instrumento. Sí, la bolsa es un aliado. Y en eso estamos, haciendo a las mejores alianzas para que las personas puedan entrar allí con la información correcta. Claro. ¿Qué te dice la Bolsa de Valores de Caracas del propósito y la intención de lo que se aprecia en el mercado venezolano hacia el futuro? Bueno, aún no lo tenemos definido, como comentamos, estamos apenas en conversaciones, entonces en lo que termine todo eso vamos a dar una información correcta. Y la banca, porque por aquí pasa mucha gente del sector económico, del sector industrial, del sector comercio y servicios, del sector primario, que es el sector agrícola, y la queja constante, y tienen razón, es que no logran financiamiento porque todavía la banca está muy frágil. ¿Cómo lograr líneas de crédito? ¿Cómo trabajar en las líneas de crédito? ¿Cómo fortalecer la banca para que preste dinero? Sí, eso como dices, es un proceso lento. Apenas estamos arrancando, se necesita mucho apoyo, mucha construcción y sobre todo mucha información de lo que podemos hacer, sobre todo ahorita en Venezuela, y nos va a llevar tiempo, pero creo que va a ser posible. Bueno, muy bien. Me queda decirte que tengas suerte, que tengas éxito, que todo salga muy bien, que el lunes comience todo este recorrido, y bueno, estaremos muy pendientes, por supuesto, si quieres decir algo más para finalizar. Bueno, nos vemos el día lunes, no te lo puedes perder, Click Financiero en Televen. Nosotros nos vamos a la pausa, al regreso, segmento de arte y espectáculos en lo actual. Kevin Spacey evita el juicio en Londres y llega a un acuerdo. Según la denuncia, 3 hombres acusaban al actor de agredirlos entre 2000 y 2013. Hola, ¿qué tal amigos? Tengan todos muy buenos días. Yo soy Alvanis Aray y los estaré acompañando en nuestro acostumbrado recorrido por las noticias del entretenimiento. Kevin Spacey llegó a un acuerdo extrajudicial con 3 hombres que lo habían demandado por agresión sexual. El juicio civil, que estaba previsto para octubre de este año en Londres, quedó suspendido tras conocerse el acuerdo. Los 3 demandantes acusan al protagonista de House of Cards de haberlos agredido en distintas ocasiones entre el periodo en el que el actor fue director artístico de Old Vic en Londres. El ganador del Oscar ha rechazado de manera sostenida todas las acusaciones en su contra. Muestran imágenes de la nueva película de Leonardo DiCaprio y Jennifer Lawrence. El esperado regreso de Martin Scorsese empieza a tomar forma y Apple Original Films reveló la primera imagen oficial, que sucede por la noche. Su nuevo proyecto protagonizado por Leonardo DiCaprio y Jennifer Lawrence. Se trata de un thriller psicológico con tintes de horror que se encuentra en proceso de rodaje. La primera imagen difundida muestra a los personajes de DiCaprio y Lawrence caminando tomados de la mano en un paisaje invernal.
La inteligencia artificial traerá de vuelta a Val Kilmer en una película. El actor estadounidense, quien falleció el pasado año, volverá a la actuación en una cinta gracias al uso de la inteligencia artificial. La imagen de Kilmer fue recreada digitalmente para dar vida a un sacerdote católico en el film tan profundo como La tumba. El director del proyecto sostuvo que Kilmer, quien murió a los 65 años tras luchar contra cáncer de garganta, había aceptado participar en la producción, pero no pudo rodar ninguna escena debido a su estado de salud. Las Spice Girls no logran ponerse de acuerdo y cancelan el aniversario número 30. La agrupación no llevará a cabo la reunión con motivo de su 30 aniversario, según declaraciones de una de sus integrantes. La cancelación ocurre en un contexto en el que se había especulado sobre una serie de presentaciones para conmemorar 3 décadas desde el lanzamiento de su sencillo debut, Wannabe. La agrupación británica había sido vinculada a planes para celebrar esta fecha con actuaciones en vivo. Sin embargo, estos proyectos no se concretaron debido a la falta de acuerdos entre las integrantes. Y así, amigos actuales, finalizamos las informaciones. Recuerden sintonizar las distintas emisiones de su noticiero Televen. Por lo pronto, continúen con mis compañeros del noticiero. Bueno, culminamos esta primera emisión este día viernes, agradeciéndoles como siempre su preferencia. Televen está en todo y el noticiero también. Nuestra próxima cita será hoy a las 12 del mediodía, no se la pueden perder. Les recordamos descargar nuestra aplicación Televen Stream para que siempre esté en contacto con nosotros. En Instagram nos encuentra como Televen TV y El Piso Noticiero Televen. Y en YouTube somos Televen TV con todo el contenido de nuestra programación. No olviden visitar nuestra página web www.televen.com, donde van a encontrar todo el contenido exclusivo para su entretenimiento e información. Los invitamos a continuar con más de nuestra programación. Bueno, siempre recuerden que Televen está en todo. Tengan buen fin de semana. El lunes otra vez, siempre muy temprano, a las 6 en punto después del himno nacional.